what we did was interesting, right? We were able to read the music voluntarily, each one that volunteered to do it, and everybody that had volunteered to do it had a good experience doing it. Okay? So another thing that you discovered last week is the way it looks when I wrote it on the board. And here I have what we've been doing. So if you were, si tú comparas la de arriba, que es la que tengo aquí, con la de abajo, que está aquí, ¿cuál es la diferencia? If you were to compare the top 3 lines and then the next bottom 3 lines, what is the difference between these two? What changes? ¿Qué es lo que cambia? No. Aquí repite bastante. Okay? Because of the repeat sign. Okay? En otra palabra, and look at the bottom one. Look at the bottom one. Nada. Only the double bar. So that means that the difference is that the top one has a lot of repeat signs. The bottom one does not. So the top one is like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. The top one has a lot of repeat signs. So, The bottom one doesn't. Alex, so what does the top Okay. one sound like, bro? So that means, I don't know, I'm too close or what, but the top one has all these repeat signs. And then if you compare it to the bottom one, this one does not have repeat signs. Okay? However, the two of them are exactly the same, rhythmically. So in other words, when you get music, cuando ustedes reciban música, que te entregan música, that's why you need to look at it. Because, number one, when you get music, one of the most important things about understanding your music, you got to look. Look, the guy looked at the Checkers game. You need to look and scan. You need to look and scan the music. And another thing is that normally you want to see if there's a repeat. So when you receive music, cuando a ti te entrega música, lo primero que tú haces es, mira a ver si hay repeticiones, okay? And if you happen to see this, what are you going to do? You're going to repeat. If you see this, you're going to repeat. This is telling you to go to the beginning. So if it's the only repeat sign, this is a repeat sign. En español, signo de repetición. ¿Sí? Signo de repetición. Yeah. If it's means repeat sign. Signo de repetición. So in other words, if you only see one, si solamente ve uno, va a repetir al principio. But if you happen to see another one, like this, where do you repeat? Do you go to the beginning or to the repeat sign? To the repeat sign. To the repeat sign. Good, Parker. Alright.
So when you see a repeat sign, cuando vean un signo de repetición, mirando al lado opuesto, facing each other like this, you're going to repeat where the other repeat sign is at. Okay? This occurs in the choir. Recuerda que lo hablamos, en el coro ocurre esto. We sing on we did it yesterday. I think it was letter F or letter C. In my country, 'tis of thee. There was a part, right, that repeated. And the repetition was like this. It could be that it's on a second page. So let's suppose this is the papel, the music paper, right? And you got another sheet here, and you have all the staffs, but not all of them. But it could be that on this one, right here, you have this, and you have a measure, and then you have a measure. Here, and then this one. It could be on this page, page 1, and this is page 2, and maybe it's here. So, if the music, you're reading the music, you see this, tú ves esto, what are you going to think when you see this one? Va a haber otro, somewhere in algún lugar, en la música, somewhere in the written music, there's going to be another one. So you keep, this is when you get the music, esto es cuando te entregan la música. So tú sigues escaneando. And you look at the music, and you go, oh, there it is. There it is. So that means that from here, you're going to repeat to where? To here. Okay? And some arrangers will put a letter, right? Letter E. Así. It repeats the letter E. They do it on purpose, lo hacen a propósito. It's to reinforce it. Like, hey, mira, se repite la letra E. And maybe over here is letter F, right? Letter F could be here. So it's right before letter F to go back to letter E. Now, if you have your music, and you're reading your stuff, and let's suppose there's more music, right? There's more music. Okay, and there's more music here. And you're reading the music, and está leyendo la música, pasate. Is there a repeat sign here? No, right? No repeat sign. No. So tú sigues leyendo. You keep going here, hay mucha música escrita, hay música por todos lados, and then all of a sudden, a repeat sign. Where do you go? Back to the You go back to the beginning. Así funciona, that's the way it works. So, if you're reading music or they give you music and you see a repeat sign and you don't find another one like this, al principio. Again, to the beginning. Okay? ¿Alguna pregunta? All right. I got a question. Yeah. Is there songs where it's just repeat sign after repeat sign? Yeah. You will notice that there are music that has repeat signs.
Especially if the composer is lazy. Especially the composer's lazy. New Repeat generation. sign. Your generational age. Te voy a contar algo que me pasó. Por eso. Y si mi profesor, porque estamos grabando la clase, si mi profesor lo ve, él va a recordar, porque yo lo voy a postear. Oye, el profesor Ok. está vivo. Está vivo el profesor del todavía. Okay, so tienes que imaginarte que aquí está la pentagrama, right? So the music is here. It goes right through there. Right, and so on. So here I have the music, the music, the music. But this is telling me, what is this telling me? Repeat. Repeat where? At the beginning. Here. So when you do a repeat sign, solamente se repite y sigue. So you only repeat once. A menos que digan repeat X3. 30 times. Ese disco se cayó. Te vuelve loco. Entonces, El merengue. Alex, entonces ahí cada segmento se repite. Si se dice 30 veces es No, para tener no nada 30 más. veces, es por los signos. Aquí repite el primero, segundo segmento también se Sí, repite, el tercero también. sí. O solamente Sí. una sola vez. Una vez, es la cosa. Pero yo lo hice exagerado para que vean Ay, no. cómo es la cosa. ¿Ok? So, es solamente una vez, just once. So you play and you repeat. Play and you repeat. Play and you repeat. But guess what? Esto no es bueno también. Because cuando tú, when you want to like hurry up, hacer un arreglo ahí rápido, tú sabes, just hurry up and do this a lot in the whole paper, the musicians Don't know begin to like fatigue, es como una fatiga. It's like, wow, what's going? El músico es un ser psicológico. Musicians are very psychological. So in other words, musicians will begin to question like, what is this? Why is this repeating so much? So, pues mira lo que happened to me. Cuando yo era jovencito, yo estaba estudiando con un profesor mío, Alfonso Fuente, que es compositor, ¿verdad? Y yo hice un arreglo de jazz y yo me recuerdo que para avanzar, yo hice todo el arreglo, repite esto 10 veces. Ahora repítalo. Y lo entregué y el profesor lo vio y me dijo, yo no puedo aceptar esto, I can't accept this. So, me lo dio para atrás, he gave it back to me, and he said, escríbelo de nuevo. Y lo quiero mañana a las 7:30 de la mañana. Wow. En mi mesa. Okay, so yeah, me quedé no dormí esa noche. Tuve que escribir el arreglo y cuando lo escribí, el arreglo fue totalmente diferente. Uy, no. It looked different. Tenía razón el señor. Sí, tenía razón el profesor. Era algo más lógico. Se notaba que lo hice con intención, buena intención. Más o menos, ¿cuál es la norma? ¿Una o dos veces? Tú puedes tener repeticiones. Tú no quieres exagerarlo demasiado. 3 veces Sí. Tú puedes tener una repetición en la salsa, right? Salsa. Los coros se repiten. Tú puedes tener una repetición 4 veces. Sí, los coros se repiten. Y los coros y soneos se repiten. Exacto. ¿Ok? ¿Cuál es el soneo? Cuando hacen un soneo, es cuando el cantante. Sembrando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Es una porquería. Tú me hiciste brujería. Oh, eso es lo que Es el soneo. Es el soneo. Es donde el cantante es una costumbre que tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico we have a custom. Viene de la música jíbara
and son poetas. Improvisa. Gilbertito Santa Rosa Oh, sí. es un poeta. Entonces, They improvise. when they sing, cuando ellos cantan, no está escrito, No. él lo crea Creo. y lo rima, El cano. pero lo crea ahí. En vallenato también. En vallenato es lo mismo. El cano es tremenda. Ah, El cano. el cano es tremenda también. Eso se llama improvisación. Improvisación. En Puerto Rico decimos soneo. El soneo. En la salsa. Ahora Ya ya hacen como una. Rubén Blades. Rubén Blades, Panameño. un general en eso. El panameño. El panameño. Escucha que estoy un poquito confundida con esta. Sí, cómo no. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ajá. Cuando tú llegas aquí, vas a repetir. Ahí. Vamos a repetir la primera. No, acá. Ah, Buena pregunta. La que va a mirar es esta. esta. Ajá. Sí. Y entonces después. Esta con esta. Con esta. Y para Esta atrás, con- entonces ya no. Sí, Ya. porque mira esto. Por eso es que no es recomendable. That's why it's not recommendable to do it like this. Claro, sí. No. Because llega un momento, el músico empieza a pensar. And la realidad, in the reality, musicians, you can't make them think. Because musicians, when they start thinking, they tend to slow down a little bit to think of what's there, and they stop playing. Okay? Todo tiene que estar escrito de una manera que sea claro y que no haya duda. Okay? Because si algo no está claro en la escritura, if something's not clear in the music writing, musicians will stop to think. And they will begin to question, like, what's this? And that's a problem. That You becomes a can't problem. let them think because Right, because you need them to continue playing, and they need to feel like comfortable in their reading. So if a person writes music in a very disorderly way, en una manera desordenada, yes, musicians will react to that. so music has to be structured. Yes, it does. Music has to be structured. Okay? So when I write the music for the choir, I literally sit down and I listen to it again and again and again. Then, And if I see that I'm doing something wrong before you get it, I have to fix it. And if I took music to the rehearsal y te entregué papel, and all of a sudden I look at it and go, oh no, look what I did here. That is going to cause confusion in the choir. So that means that what I write tiene que estar bien claro, bien escrito. No puede haber errores. Okay? Okay, ¿alguna pregunta de eso? no. All right. So that means that every time you get music, scan. Look at your music. Another thing that you're going to notice that we do when we get music is that we always do this. And because we're working with percussion, right? We're going to use the percussion clef. Esta clave es la clave de percusión. Not the cover their soul. Not the clave de sol. No, it's not the G clef. So another thing we do is we look at this. This right there is called time signature. En español se llama Tiempo signature. compás de tiempo. One of the first things you're going to do also is you have to look at the time signature. What is
the time signature, what is it? El tiempo. ¿Qué es? Sí. It helps you. How many beats per measure? Así es. Eso. 4. María ya sabe. El tiempo. Yo he puesto atención. Así, muy bien. ¿Ok? Así me gusta. El compás de tiempo te dice ¿En qué tiempo fue? cómo tú vas a contar. The time signature tells you how you're gonna count. 4 times. And what note? Right here is 4 beats, right? 4 times, right? 4 beats. And what note you're gonna be using to count? And what kind of note? So let's talk about this now. Okay. Déjalo ahí. Que se desabrieron. Okay, Just brother. write it next to each other. 4. En matemática, ¿Cuál? numerador, denominador. Ajá. Numeradores de arriba. Numerador. Denominador abajo. Yeah, we're trying to take a fraction. Es como una fracción. En español lo puse, right? Numerator. And then denominator. Denominador. I don't know in English cómo se dice. Denominator. And denominator. Lo mismo. I think. Okay. The bottom number represents, I know that. representa I know. Represents ¿Qué porcentaje? the no okay, Kind. of kind of note note that that you you play are going to play. to use. It is. All right, then I know. El numerador, the top number. How many? The amount of beats per measure. So in other words, the top number, el número de arriba, te dice la cantidad de veces Tiempos. o tiempo que tú vas a usar por compás. El número de arriba puede ser puede ser 2, 3, No se ve. No se ve, Alex. Ahí. no se ve. No. You can see. Use the blue. El número de arriba puede ser, the top number could be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, even 8, 9, Indefinido. 12, 15. 10, 100. 11. I don't think I will use 100, but for sure. Infinite. Infinito. What do you mean 100? What would it Nunca se sound? We could do one, we can do one, but it limits to the amount of music that we can write. It limits us. But these are like the most common ones. Okay. This, if you go to India, en la India, the Hindus, en la música hindú, 17, 22. Alguien trajo, creo que fue Mercedes, japonés o no sé qué, que tiene una cantidad, ¿te acuerdas? Oh, yeah. Albert? Yeah. Eso será como 16 o 17. Right, lo viste. Asian. Lo viste. Asian in general. It's Asian, okay, good. That was a great example, Yeah. okay? And you ask yourself, wow, why? I looked Because at it and I was like, en esa oh, parte del mundo oriental, oriental, they go into complex music patterns. La música del oriente y de la India es bien complejo, bien complejo. So, tú puedes ver música que está en a top number 22. Okay, and they know how to do that.
They're experts doing it. But in the USA, in Europe and France and everything, más común is common. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 is very common. 12 is very common. 12. You may see 16, but if we talk about what's the most common number, it's 4. It's 4. 4. 4 is very common. So in other words, this number can change. Yeah. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Y 3 con 4 también me gusta. Or it could be 3, 4. What about 5, 4? Yes. It could be, you already saw 4, 4. Here goes 5, 4. There's a jazz song that's called Take 5. In that song, esa canción que se llama Take 5, va así. Have you heard it? Es una canción de jazz. Tremenda canción. Okay? That's in 5/4. That's in 5/4. So when you learn how to play that song, you gotta practice. You gotta really practice. Because it's a great song, but it's challenging. Una canción que tiene mucho material. Okay. So, Mr. Alex, en español, entonces es el número de la cantidad de qué? De tiempo. ¿De tiempo? Es la cantidad. ¿Qué dura la nota? Cantidad de tiempo. Sí, la cantidad El tiempo por compás. de tiempo por compás. ¿Ok? O sea que el número de arriba te dice cuántas veces tú vas a usar la nota. Entonces tú te preguntas, ¿pero qué nota? ¿Qué nota? What note? What note? The bottom number tells you. It represents the note that you're going to use. O sea, el dominador representa la clase de nota. ¿Okay? El denominador representa la clase de nota. ¿Qué nota? Que vas ¿Qué nota, mi hermano? a usar. ¿Qué pido? O sea que the bottom number tells you what kind of note, qué clase de nota tú vas a usar. Una pregunta. En percusión, ¿cómo hacemos para saber qué clase de nota pongamos en los timbales o en el bombo? ¿Cómo hace uno para saber? Porque dependiendo del número de abajo, tú vas a saber qué figura de nota va a usar. Estamos hablando qué clase de figura, si yo quiero ser más específico, qué clase de figura de nota, ¿verdad? Alex, Bass no lleva acento. ¿Ah? Ok, chévere. ¿Qué clase de figura de nota va a usar? O sea, esto, figura de nota. Figure. It means the type of note you're going to use to count your beats. Pues resulta, si es 4,
que esto es lo más común. This is the most common one of all. Very common. Esto viene de esto. What is this? Cuatro. The whole note, right? La redonda. Una pizza. It looks like a pizza Solo logo. para una persona. So, how many is it divided in? In four pieces, right? Like a pizza. Like a It's pizza. a pizza, yeah. So here, Yeah. La fracción. Mushroom. You're gonna eat one side, one slice. yo cura así que A quarter. a quarter, Quarter. una cuarta parte. So this here is 1 Quarter. quarter. Water. Quarter. That means, este no es el número que estamos interesados, es este número. Una de cuatro. Este número se saca de aquí, you take it out and you put it there. So that means that Another pizza. Honestly, it looks like a penny, bro. I put in each quarter a quarter note, right? Esto Quarter. Bien didáctico. se llama quarter note. No. How many quarter notes? ¿Cuántas quarter notes ven ustedes? Four. Cuatro. Four. 4, right? So all I want is It's you. 1 quarter. That's all I want. 1 quarter. Quarter. So this 4 goes there. So in other words, when I do the 4-4, can I erase this? Yes. ¿Puedo bajar? Okay. Quarter, no. This 4 is that 1 quarter note. The top number, el número de arriba me dice cuántas veces yo voy a usar esto. Por compás. Por compás. Per measure. So, if I have We're jamming into some music theory. and it's telling me 4 beats Per measure. per measure. What I am going to use, lo que yo voy a utilizar, is this. So how many quarter notes are going to go in here? 4. 4. 4. And there it is. Now I could take these, yo puedo coger estas 4 negras, these 4 quarter notes, and I could unite them, right? So if I take the 4 quarter notes, míralo aquí, and lo uno todo, They become one whole note, no? right, it becomes, ¿en qué se convierte las 4 negras juntas? Bueno, A whole note. ¿Cuánto tiempo vale la redonda? 4. 4. So I could go 1, 2, 3, 4. I could take my whole note and I can divide it. Wouldn't that change it would be? half.
half, half. Míralo ahí. 2 plus 2 is 2. 2 más 2, 4. So I could do this. Ah. 1, 2, 3, 4. Mejor expresado no se puede. And I could use a rest. Puedo usar un silencio. Rest 1, 2, 3, 4. Usé el silencio redondo. I used the whole rest. ¿Cuánto tiempo vale? How long is it? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Alright. So that came from here. Y los estos se ponen de aquí por acá. El número de arriba me dice cuántas veces voy a usar esto por compás. 4. Okay? So if I were to ask you to read this, it would be 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Okay, let's do it. Oh, hold on. Okay, 1, 2, 3, 4. Da. That's the whole note right here. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da. 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 Good. That's good. Okay? So did you notice when Parker lo hizo, when Parker did it, él no hizo el ta, pero él sí contó los tiempos. Ok, fíjate en eso. Ok, Se ahogó en la blanca. right. Pero hizo bien la blanca. He did it correctly. Ok. El número de arriba puede cambiar. Mr. Alex, ¿en qué línea lo hace de la penta? ¿Cómo? Cuando empiezas a escribir La nota, ¿en qué ¿En línea? qué línea? Del Depende del pentagrama. tono. Del Oh. pentagrama. Depende del tono. Mira tu música de coro que está aquí. En la tercera. Perdón. Ay, perdón. Mira la música de coro. ¿En qué línea o en qué espacio puede ir la nota? En todas. Pero una pregunta. En todas. En todas. Pero no entiendo una cosa, por ejemplo. Dímelo. Dice que puede ir la nota en cualquier línea, pero una línea representa cada nota. Entonces, ¿cómo así no pasa? Lo que pasa, cada línea representa un sonido, Eso, un sonido. pero el valor y duración de la nota representa el ritmo. Tiene dos cualidades. Entonces, en realidad no importa, en percusión no importa dónde vaya, en qué renglón de... No importa dónde vaya, la duración es la que determina cuán largo o cuán corto es la nota. Okay? The top number can change. Percusión es diferente. A ver, el piano o la guitarra, digamos. 2-4. ¿Cuánto tiempo? How many beats va a haber por compases? How many beats now is there going to be per measure? Down. Now, the top number tells you how many beats now is going to be. Dos tiempos. Is this correct? No. It's wrong. No lo borren, Mr. Alex, que no. Ok, cópialo en la libreta pentagrama, cópialo. Los 4 son dos, nada. Dos. Sácale una foto. Yes. ¿Cómo así? O puedes sacar foto. Escribió abajo. Ahí, entonces ahí van 2 cuoras nada más. Dos quarters, ya. Yes. Ok. O una blanca. O Ajá, a eso una vamos. blanca, sí. So, now, Pregunta. yes. Si es 2x4, ¿se puede usar la redonda? No. No. Good ¿Y question. es un qué? Si es un 2x4, sí se puede usar la redonda. La redonda es 2x4. Vamos a cambiar todo esto. Ok, esto ahora es 2x4. Ajá. Lo que tiene dos tiempos, ¿verdad? Sí. Puse el 2. I put 2. Como anchors o Is it windows. correct? No, It's wrong. What's wrong with it? es la redonda.
tiene Four. it has 4 beats. Too many. There's too many beats. Hay que ajustarlo. Tiene que rebajar. Está muy gordita. So, A dieta se Está va. muy Ya gordo. tiene la dieta. Bien. La nota. Fácil, fácil. Un fácil, tiene que ser un fácil. mira lo que estoy haciendo. La redonda son 4 tiempos. The whole note is 4 beats. What do I need to do to make it into 2 beats? Dos, Dividirla. ¿cómo dice? En un palo, de un palo. El palito, ¿verdad? El palito no tiene. Los números tienen que cambiarlo también. Mira, ¿está correcto? No. Quítale 3 y 4. ¿Y este está correcto? No. No. Sí, no, porque tiene que quitarle. La cosa, todo cambia. So ahora se borra esto. Uno, dos. 1, 2. 1, 2. Y allá igual. Y aquí igual. 1, 2, nada más. Acuérdate que Parker no entiende español. Yeah, I got you. So here we're seeing that we're changing the time signature. Alex. It's no longer 4. It's, what's the top number, Parker? 2. It's 2. Okay, I'll do it. Wait, let me finish it first. Exacto, esa Let me es. finish it. En esa que estaba pensando, porque dice 1, 2, 3, 4, no es 1, 2, 1, 2. Okay, no. Eso de. You cannot, in el 2x4, you cannot put 2 half notes Porque in a 4 one son measure. 4. They don't fit. Right. Tiene que Don't contar fit. 1, 2, 3, 4. ¿Quién? Pero no tiene sentido, porque eso no lo redonda. Yo Pero lo está visualizo como Alex. la redonda, ¿entiendes? Entonces no. En Pero el caso, hay porque está en el un mismo coche. measure, tiene que contar 1, que abajo dice Es 4. como ja. 2. 2, 1, 2. Now, Now. now look at this. ¿Viste? 2, 3, 4. This is going to be interesting. Le va a faltar uno. No, yo sé que no 3, 4. Ya. Eso es lo que le estoy diciendo a ella. Alex, can you Pero do abajo 1, 4, 2? Míralo ahora. El silencio tiene que ser de 2 tiempos. Ajá, yo también. ¿Está correcto? Hasta ahora. Le falta, Up to the third measure, yes. Sí. le falta el third measure. This one. No. This is interesting. The hat flips around. Para arriba It, se Para it arriba. can flip around. Ajá. Top hat. ¿El ojito para arriba o no? Sí. Ah, O dos silencios de. sí, sí, sí. Alex, not with the top hat. That's the. Los tiempos. That's the silence for two. Los tiempos. 1, 2. Yeah, that's just the symbol that they used. So now when I read it, ¿cómo cuento? How do I count now? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfect. Yes! Ay, Así qué se bien, cuenta now. Michael, bien. Ya no se cuenta 1, 2, 3, 4. No, it's 1, 2, 1, 2, Como una marcha. 1, 2. Como una marcha. Estos niños nosotros son muy inteligentes, ¿no? Okay? ¿Saben? ¿Viste? So, si yo leo esto, if I read this, how would it go? Parker, you want to try it? Okay, let's do it. So, 1, da, 1, 2, da, da. Good. And here he did the counting, right? So if we were to say ta, how would it go with the ta? Notice something. This is long, right? You hold it for two. Long. Porque no es So contacto. it's da, 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 da. Mira, Tata, escucha. That's not for now. So cuando tú lo lees, when you read the half note is Alex, long. I have a question. Can you do it 1, 1 or? Yeah. No, you can't do 1, 1 because there's no. The rest? There's no. Yeah, it's a half rest. 2, 1. Okay, I'm gonna write it right here. But that's Okay, so now you're beginning to see, ya están viendo that cuando cambia el número on top,
everything changes. He asked a good question. He actually asked a really good question. Can you do it 1-1, brother? Yes, well, it's not 1-1. It's 4-4. You could do 1-4. Because if it's Well, like, if it's Mark- 1-1, it's just Mark one it out, home run. right. You ask. Right. Excuse me. No, no. Or it's the same. no, it's not this. No, it's actually this. RB, 4-1. 4-1. So it would be like, da. One whole note. One whole note. Okay. El número 1 Implica como. representa Representa la jaula. Oh, mira eso. La redonda. So that's like 16 beats per measure. yes. That's It's Bach y todos los compositores escribían así. It's the whole note. Why? Because the whole note is one whole. Es uno en su totalidad. That's the same as 16-4, right? 16-4. You could say that, yeah. Una pregunta, Alex. ¿Siempre va a ser el denominador 4? No, Mira, ahí cambia uno. ¿A dónde? Abajo. 4-1. Ah, no lo veo. Dedo aquí. 4-1. Ah, no lo veo. Sí, sí. el número de abajo después, no lo quiero complicar mucho, pero el número de abajo, Bueno, ya sabes la blanca, usa la blanca. los números de abajo cambian también, pero no como la de arriba. The numbers in the bottom do change, but not like a top number. El número de arriba puede ser cualquier número. Y el Infinito. número de abajo es El always número de gonna be abajo, no. it's always going to be an even number. It's always going to be an even number. So puede ser 10. 2, Oh, pero what about 1? It's the 1. 4, yeah, 1, Sí. 2, 4, So no, it's not 8. even. 10. 16, 32. 64. Ah, 64, but then you can't, Yeah, I know. you can't work 1 it. and 10. Okay. El número de abajo puede ser cualquiera de estos. That gives you a value. Pero eso lo vamos a hablar en el futuro. Porque esto va a coger la Yeah. puerquita si lo va a poner. That's too yo no complicated. ya quiero That's too deep. Así es, eso uno That's too deep. Can it be like 100 beats? No, there's no. So, there's no note that. now you see this. Okay, we're going to talk about the rest. So we're talking about new things, cosas nuevas. But slowly introducing them. Yes. The whole note se divide. In 4. 4. En dos mitades, right? Dude, I thought it divided in 4, but I don't know. It divides in 4, but it also divides in 2. Yeah. It also divides in 16. It do? 32. It do then? This is called the half note. No. The half note. En español. La nota half. En español se llama la blanca. Esto me ha ayudado bastante. Why is it called the white? Because it's Because it's whitened in the center. It's not darkened. In Puerto Rico, in many Latin American countries, we call it la blanca, or when it's darkened, oscurecido, la negra. La negra, sí. Okay? Ah, sí, me acuerdo de haber oído la negra. Sí. Esta es la blanca. sí. Okay? So, la blanca, the half note, the number that we are interested in, cuando hacemos fraction, it's not the top number. Top number, no. We're interested in the bottom number. The bottom number is 2. The half note
has a value. Yeah, it's value or duration is 2 beats. Okay. El valor o la duración, el valor o la duración es de 2 tiempos. Okay. El valor o duración es de 2 tiempos. Hey, ¿todo bien? Chévere. So, lo que tú estás viendo, what you're looking at, is that when you work with the half note is shorter than a whole note. La blanca es más corta en duración, in duration, compared to the whole note. So that means, if I take this, here, and I ask, yo le pregunto a todo el mundo, how do you read this? How do you read it? Good. That is a whole note. But then, if I do this, el primero es whole note. El primero es whole note. ¿Qué es esto? Half note. Y son de 2 tiempos. ¿Cuántos half notes yo puse? Yo puse 2. 2 tiempos más, ¿verdad? It's basic math, but math goes. Oh, it gets way more complicated. Okay. 64 notes. 80, Míralo. Míralo. Ajá. Tienen que contar, ¿verdad que sí? Take cuenta. You notice you have to count. The counting is important. La duración de la blanca es más corta. Es mitad de la redonda. Dime si estoy haciéndolo bien o mal. Yo voy de aquí. Ustedes van a escuchar. I'm going to read it. You're going to tell me if I'm doing it correctly or if it's wrong. Ready? So I prepare. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. No. What's wrong with it? It's la duración es un poquito más largo, no es tan. No, No it's tan not corto. Tell me if I'm doing it right. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Wrong. It was too what? Too long. Las redondas siempre están vagas, ¿sí? Una piña colada tomando sol.
uno ron. Alex, uno ron. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, ¿verdad? En San Juan. Allá Ok. se tomando piña colada. La blanca Manda una foto, ¿ok? no es tan vaguita. La blanca le gusta moverse. Sí, De verdad, patata. como tata, como tata. ¿Ok? So, dime si lo estoy haciendo bien. Tú sabes que esto es lo que yo hago con los niños. This is what I do with children. I always tell the children when I teach them, y no importa la edad, pueden tener 4 o 5 añitos, you're the teacher now. I'm gonna do it. Tell me I'm doing it right. Y yo cometo todos los errores y los nenes dicen, no, don't you understand? ¿Verdad? Yo soy el, yo soy el estudiante. ¿Qué pasó? No entiendo. Okay. So, tell me if I'm doing it right. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Correcto. Correcto, ¿verdad que sí? Good. Paso. Okay, Correcto, brother. everybody together with me. Todo el mundo. Saying ta. Ta. 1, 2, ready, and. Ta, ta, ta. Nota algo. Nota. When you do half notes, you have to attack Alex, nota. the first beat. You have to attack the first beat. Tiene que atacar. So, So, Vamos a leer. so, vamos a mirar esa. Let's do it. Before parking. Salud. Antes que parque lo haga. Alex, no, I want some pizza, no. What? No, I want some pizza, no, let me bring some Pizza, pizza. right? Okay, everybody now, look. Scanéalo primero en tu cabeza. Alright. Que todo. Oh, The pero es- quarter note, pero esa diferencia. right, the quarter note is the beat. La negra es el tiempo. No. Recuérdate. Sí, yo sé, pero Que, míralo aquí. Ta. Eso es lo que tú marcas. Ajá. Tú estás marcando negras todo el tiempo. So when you read, cuando ustedes lean, measure 1, ¿cómo va a ser? Ta, ta. Ta, ta. ¿Cómo va a ser? Measure 2, measure 3, measure 4. Okay, read it, everybody. It says. Everybody together. Ready? Here we go. I'll give you two free measures. Yo te voy a regalar Hold the horses first. 2 compases libres. Nota algo. Look at this. Tell me if I'm right or wrong. Dime si lo estoy haciendo bien o mal. Si yo te digo, ok gente, vamos a hacer esto. Vamos, yo te doy la preparación, prepárense y todo. Y de momento yo hago 1, 2, 3, 4. No. ¿Estoy bien o estoy No, mal? mal. ¿Por qué estoy mal? Porque no está en cuatro Porque por solamente son 2 tiempos. cuatro. Sí, no está en 4x4. Él no está en 4x4. Eso quiere decir que la preparación, the preparation is in 2, it is not in 4. So when you see a 2 in the time signature arriba 2, you have to count. Tú tienes que contar para prepararte 1, 2. 2, que sería 1, 2 y lee. Ah, So that 1, 2, lee. Okay? Ready? Está bien. Sigue. Prepárense, miren para acá, todo el mundo bien enfocado. Ok, te doy 2 tiempos. 1, 2. Mira lo que voy a hacer. silencio. Repeat sign. Okay.
Ready? Enfocado. Yep. 1, 2. Silencio. Ahí tiene que ver, el salón tiene que sonar vacío. Una vez más, con la repetición. ¿Será de repetir la primera? Perdóname, La primera, ¿está bien? la Yo primera. sé que la segunda está, pero la primera. Está muy bien. Esta. Ta, Ta, ta. ta, ta. Porque la negra es el tiempo. Esa abuelita está. Ok, pregunta. Ya lo molé. The quarter note, is it a long note or is it a shorter note? Shorter. Shorter. Is the half note shorter than the quarter note or is it longer? It's longer. Longer. So when you read the quarter note, it is only one beat. Recibe un golpe. Un golpe. Punta. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando lleguen aquí, when you reach measure 4, el salón tiene que sonar Calladito porque no hay. calladito, calladito. Ready? Con la repetición. Que se ve más bonito. 1, 1, 2. Good. Aquí para terminar. Va a complicarlo más. Tranquila. So what would you, Repetido otra vez. what would you do with that? Vamos a ver la blanca. No, sí, sí. Sí. Porque está muy pegado. There you go. What's this for John? Too close. Pega, pega, pega. Okay. ¿Qué va a pasar aquí? What's going to happen here now? You have to read Where do you repeat? from there. La From segunda. there. The second. Good. Ready? Con do. And 1, 2. Oh, alguien fue para el principio. Okay. Porque casi no ve. No, I Katy. didn't know It's okay. No es culpa de Katy. You're pardoned. Ready? One more time. Your excuse, Kathy. Your excuse. Your excuse. Tranquila. Here we go. Con do. 1, 2. Good. Okay. We leave it there. En la próxima clase vamos a pasarlo de nuevo. Porque entonces hay que hablar de esto. That we need to talk about the half notes in 4/4. You see? We did it in 2/4, but we're going to go back to 4/4 and analyze it with 4/4. Háblale de las buenas noticias. Oh, De la obra. la obra va. Pero díselo a todos. Ok, nosotros vamos a hacer una obra, un musical. El conjunto de percusión va a tocar. Va a ser un cha-cha-cha. O sea que Y ya esto nos va a pronto servir